¿Qué tal, amigos disruptivos? A todos mis maestros, maestras, alumnos, IPC y comunidad, bienvenidos a Rompiendo el Hielo con... Nos pusimos el día de hoy bohemios, nos pusimos románticos, nos pusimos literarios, porque tenemos una invitada muy especial, campechana. Ella es poeta, se está destacando a nivel nacional e internacional, y ella es maestra también, de todo un poco. Con nosotros, Natalia Gómez. Fuerte el aplauso, por favor. Aquí está, Nati, bienvenida. Hola, hola, gracias por la invitación, es un gusto. ¿Te gusta estar con nosotros el día de hoy? Así es. Volvernos a ver. Claro que sí, después de tanto tiempo. Tenemos historia también. Amigos, nos topamos en el Instituto Campechano. Ayer, justamente ayer. Hace un añito. Hace un año. No, hace un montón. Pero bueno, y ahí hicimos una gran amistad y el día de hoy nos reencontramos después del camino que hemos andado cada uno de nosotros. Y vamos a platicar de Natalia, porque Natalia tiene una propuesta muy interesante. Recuerden que Rompiendo el Hielo invita siempre gente que está rompiendo esquemas desde sus áreas, desde su trabajo, desde su fuente de inspiración. Y el caso de Natalia está padrísimo porque es de poesía. Casi no destacamos a la gente en el ámbito literario, ¿verdad, Natalia? Es muy importante decir esto, porque también hay fondos, hay grupos de este tipo y la gente no sabe de esta cuestión. ¿Es correcto, Natalia? Pero bueno, vamos a escuchar a Nati. Nati, dinos primero, ¿quién es Natalia a nivel profesional? ¿Qué hizo? ¿Qué estudió? ¿Qué está haciendo? ¿A qué se dedica? Ok, Natalia, sigue hablando en tercera persona, ¿no? Yo estudié Ciencias de la Comunicación en la licenciatura, tengo una maestría en Ciencias de la Educación, he sido docente, media superior, licenciatura superior y también en secundaria. Okay. También soy escritora, ¿no? Hay una anécdota muy chistosa porque mientras yo estaba estudiando la licenciatura, me escapaba los viernes de la escuela 2 horitas y me iba a un taller literario, luego regresaba. ¿En dónde? En la biblioteca Francisco, y ves que quedaba cerquita del instituto. Entonces me tocaba hablar con el profesor y decirle, no, pues es que yo tengo mis aspiraciones de literatura, y en ese tiempo me daba clases el profesor Lalane Bringas, es su apellido. Y me dijo, Natalia, no te preocupes, ve con la condición de que me entregues todo, ¿no? La siguiente clase, ¿no? Órale. Y entonces yo lograba irme justamente el tiempo de su clase, 5 a 7, espero que no meter en problemas al profesor ahorita que confesé esto. La directora de comunicación acaba de anular su título. Y pues así logré, o sea, paralelo precisamente a la licenciatura, pude estudiar este taller literario. Entonces Natalia es comunicóloga, es literaria y es maestra. Así es. 3 cosas interesantes. Nati, ¿en qué momento te lleva tu camino a la docencia? Vamos a empezar por allá. Platícanos esa anécdota. ¿Cómo llegas de comunicación a la docencia? ¿Cómo se da ese paso? Fíjate que platicábamos hace un momentito antes de iniciar que cuando hablábamos no te mencionaba como esa parte. Bueno, tú estabas estudiando precisamente para esto, ¿no? Eso. Y no lo habíamos platicado para nada, estábamos más con el rollo de comunicación, porque pues, tú también habías estudiado comunicación, y siempre tuve curiosidad porque creí que los profesores pues hacían una labor bastante pues agradable e increíble, ¿no? Claro. Porque no es tan sencillo estar frente a un aula, desarrollar tus cuestiones didácticas, pedagógicas, etc. O sea, te llamaba la atención, ¿no? Me llamaban la atención, pero hasta ahí, ¿me explico? O sea, es como, qué padrísima profesión. Pero bien, ahí estoy. Pero gracias, ¿no? Entonces resulta, y aquí voy a poner en jaque a mi madre, pero resulta que yo, antes de terminar como tal y tener la graduación de la licenciatura, le dije a mi mamá, ¿qué querés? Voy a estudiar y voy a buscar estudiar en el extranjero mi maestría. Y mi madre dijo, no, no te vayas, no te alejes, ¿por qué te vas, no? Entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, estudia la maestría aquí, shalala, bla, bla, bla. Claro. Total, que a la semana yo ya estaba inscrita en una maestría. Ciencias de la Educación. Y dije, bueno. Entonces empiezo a estudiar la maestría.
me empieza a llamar más el ámbito de la investigación educativa. Ya ves que tiene muchas cuestiones de filosofía educativa, shalala, ¿no? Y me empieza a llamar bastante esta parte. Entonces, dijiste al principio, ¿no? También nos vamos a poner un poco locos y sabes que a veces soy un poco loca. Claro que sí, claro que sí. Se me iban las ideas como bastante en cuestiones de teoría. Entonces de ahí me sale la oportunidad de comenzar a dar clases. ¿Durante la maestría? Durante la maestría. Y dije, claro, o sea, es momento de aplicar todo lo que he estado aprendiendo. Okay. Justo. Y entonces me fui para ahí y desde entonces ahí estoy, le agarré gusto. Perfecto. Empezaste con prepa, ¿no? Me decías. Empecé con prepa, sí. ¿Sí? Sí, empecé con prepa, luego fue secundaria. Y mis respetos para los profesores de secundaria, en serio. Por supuesto. Nos mandamos un saludo a todos los profes de secundaria, hermanos de la normal y también los que no egresaron de la normal, pero que dan clases en secundaria. Sí. Increíble. Dificilísimo. Increíble. Estuve nada más 3 años en secundaria. Y dijiste. Y dije, gracias. Gracias por este aprendizaje. Sí. Y de ahí licenciatura, ¿no? Claro. Sí. Bueno, hablando de tu perfil literario, ya nos manifestaste que siempre estuvo el interés desde la misma carrera, ¿no? La misma comunicación te llevó a descubrir o a explotar esa parte que tenías y tú te fuiste, luchaste por tus intereses a la par que tu carrera, ¿no? Ya estaba la semilla literaria, ¿es correcto? Sí. ¿En qué momento llegas a la poesía? Eso queremos saber. ¿Qué pasa? ¿En qué momento comienzas a escribir? ¿O ya lo tenías? ¿Siempre escribiste? Platica. Ya lo traía. Fíjate que siempre he sido alguien introvertida y por momentos extrovertida, pero tiendo a ser más introvertida, ¿no? Entonces, comencé escribiendo reflexiones. Ok. Porque de alguna manera tiene que salir esto de la cabeza, claro. ¿Sabes? Ponerlo. Y, pues, en secundaria había un concurso de declamación. Entonces, en este concurso de declamación, yo participé por puntos extras. Clásico. ¿Sí te metes? Por puntos extras. Si entras, te voy a... No, entonces dije, los puntos extras no le hacen daño a nadie. Y era un poema muy cortito. Realmente no recuerdo cuál es el poema. Pero era mi primer acercamiento con la poesía como tal, ¿no? O sea, yo escribía canciones como a los 5 años cuando aprendí a escribir. ¿De verdad? Pero sí, en el alucín de los niños, ¿no? Claro, decir, voy a escribir una canción y quiero que lo cante fulanito de tal, ¿no? Entonces yo se lo mostraba a mi mamá, le decía, quiero que esta canción, pero... Y mi mamá me decía, sí, hijita, sí. Claro. Y... la cuestión es que fue mi primer acercamiento con la poesía. Entonces, en ese concurso vi a muchas personas, muchos estudiantes declamando poesías inmensas, ¿no? Yo decía, rayos, ¿cómo pueden memorizar todo eso? Porque hay poemas que son hasta de 6, 7 páginas, ¿no? Y si te equivocas en uno, ya. Entonces yo dije, bueno, mi reto, obviamente en esa edición yo perdí, porque era un poemita así de me levanté, entré y dije, sí, gracias, ¿no? 3 segundos y se acabó. 3 segundos y se fue. Y resulta que el siguiente año me propuse aprenderme un poema, poder declamarlo adecuadamente y gané esa emisión. Wow. Entonces dije, y a partir de ahí que me empecé a fijar un poco más en la poesía. Luego nos toca ver a Sor Juana Inés de la Cruz y me clavo con que su métrica es perfecta, con que es una fregonaza, ¿no? Etcétera. Hombres necios. Sí, que acusáis a la mujer sin razón. Claro, ¿no? claro. Entonces, me clavé con ella y empecé a acercarme a la literatura. Entonces empecé a ir a la biblioteca, empezaba a pedir prestado libros, me los empezaba a leer, los devolvía y así, ¿no? Eso era acercamiento más que la poesía a la literatura. En la preparatoria ya es cuando empiezo a acercarme más a la poesía.
Pero claro, escribiendo como los antiguos, ¿no? Queriendo imitar décimas, redondillas, sonetos, etcétera, otras formas. Métrica, ¿no? Entonces, sí, y la métrica, las rimas, ¿no? Consonánticas, sonsonáticas, etcétera. Y pues ahí es donde realmente nace toda esta, pasión, esta pasión. Ya cuando estaba en la licenciatura, conocí el proyecto de Escuela de Escritores Campechanos. Okay. Y me lo recomendó el profesor Gabriel López Martínez. Y comencé a asistir ahí, tenía como 18, 19 años más o menos. Okay. Y pues ahí es donde empezó a surgir ya la escritura como más en forma. Okay. Sí. Ya con una preparación, con un bagaje, con una experiencia de declamación. Se fue juntando todo eso, ¿no? Sí, sí. Nati, entonces se junta todo esto, la experiencia, la declamación, empiezas a escribir más en forma, con una preparación un poco más formal, como tú dices, ¿no? Entras inclusive a un club, ¿no? ¿Cómo me dices? ¿Un club? A un proyecto de escritura. Un proyecto. Ahora, ¿en qué momento haces el salto? ¿En qué momento haces el salto de escribir, de publicar? Queremos que nos platiques. La gente debe de conocer tu trabajo actualmente, ¿no? ¿En qué momento haces ese salto de vamos a publicar, vamos a sacar esto a la luz, lo que yo escribo? Me tomó muchísimo tiempo porque a pesar de que estaba escribiendo no me sentía lista, ¿no? Constantemente estábamos en el tallereo, retroalimentando, conocí a otras personas que escriben en Campeche y me tomó bastante tiempo. Yo creo que me aventé sí publicaba en tal vez revistas digitales locales o publiqué en la Gaceta del Instituto Campechano, claro. Y la cuestión es que en 2017 obtengo una beca con ISTE Interfaz en Mérida, una semana, varias partes del sureste, ¿no? Tabasco, Campeche, fuimos 2 de Campeche. ¿En qué consistía la beca? Era ayudarte con la formación. Entonces te ofrecían conferencias, pláticas con escritores y tallereos. O sea, dentro de las pláticas estaba el tallereo, ¿no? Y te retroalimentaban sobre tu propia escritura, ¿no? Y permitía también esta interacción entre los escritores del sureste, ¿no? Conocí muy buenas personas, muy buenos escritores y muy buenos amigos en ese encuentro. Entonces creo que eso me dio un poco más de seguridad para poder publicar y precisamente fue esa la revista que me acogió la primera publicación. Abrieron un espacio para nuevas colaboraciones o nuevos colaboradores y cosa que es muy poco que hiciera esa página y cuando lo mandé dio la casualidad de que lo sacaron. ¡Pum! Ajá. Entonces había mandado también a otra revista de Venezuela y eran los mismos poemas. Mi sorpresa fue que un día después de que publicaron esos, me publican también en la revista venezolana. Y entonces yo tenía ya las dos como cuestiones de qué será, 2, 3 días, una semana de diferencia, y eran los mismos poemas, y yo decía, rayos, de saber que me iban a publicar también mandaba otros poemas, ¿no? Otras revistas. Ajá, no, ahí mismo, pero ya. Que no fueran los mismos poemas, ya, porque ya. Se ve como que se copió, ¿no? O sea, sí. Y ahí fue donde comencé, en 2017, o sea, te estoy hablando que será en la carrera, o sea, en la licenciatura, que estábamos como en el 2012 más o menos que nos conocimos, y terminé como el 2014. Entonces fue hasta el 2017 que me aventé a 3 años publicar. Después. ¿Posterior a tu maestría? ¿De la publicación? Sí, durante? Porque fue en el 2016 que terminé la maestría, sí. Excelente. Muy bien, y a partir de ahí, Nati, comienza una serie de intervenciones, de festivales. Platícanos a qué festivales has asistido, qué participaciones has tenido, alguna competencia, alguna lectura que hayas hecho. Platícanos, eso queremos saber. La gente debe de conocer tu trabajo. Debo de traer algo porque tengo muy mala memoria.
He estado invitada a festivales, bueno, voy a ir creo que de lo último hasta lo anterior, ¿no? He estado invitada en festivales. El último festival en el que estuve fue el Festival Ignacio Rodríguez Galván en Hidalgo, Tizayuca, Hidalgo, ¿no? Ahí se reunieron poetas de México, de varios estados de México, de Costa Rica, de Puerto Rico, de Haití, de Estados Unidos, entre otras, ¿no? Cubanos, colombianos, entre otras. ¿Tú vas en representación de Beche o vas de manera...? Yo voy porque me invitan. ¿Porque te invitan? Sí, sí. O sea, ¿cómo recibes esa invitación? Porque en otro festival que había sido en Yucatán, no recuerdo, Teco, yo había conocido a otros escritores. También fue internacional, fueron de varios lados. Y conozco a este escritor que se llama Jorge Contreras. Y él me había invitado ya me había dicho, ¿no? Ya me había comentado que si en algún momento le gustaría poder invitarme al festival. Y de hecho, un año antes de este festival, la emisión fue en línea. Ya es que empezaron el boom de todas las actividades en línea. Entonces, el festival fue en línea y me invitó a participar en una lectura virtual. Y de hecho habíamos coincidido en otro espacio, porque él, para sobrellevar la literatura y la pandemia, había hecho un espacio que se llamaba Poetas Sin Fronteras, ¿no? Donde varios poetas se reunían a leer sus textos, platicar sobre poesía, entre otras cosas, ¿no? Y pues a partir de ahí me hacen invitación para la emisión en línea, y posteriormente me hace ya esta invitación para que sea de forma presencial, que fue en 2021. Y así es como llego a ese festival. Te comento, estaba también en el Festival de Tecó, asistí al Festival de Tecó. En la parte de los eventos virtuales, estuve en la Feria del Libro de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez. Estuve en Festival de la Palabra Iberoamericano, me parece que lo hizo Chile. Entre los virtuales, ¿no? Virtuales, que era como por participación. He estado en lecturas, estuve en una lectura de la editorial Bitácora de Vuelos con Nadia Contreras, la escritora, que se llama La piel verdadera. He estado en otras lecturas. La última fue en una reunión que se llama precisamente el libro. Se llama Reunión de Poetas Mexicanas, volumen 2, nacidas entre los 80s y los 90s. En donde hicieron varias lecturas, varios días, y pues las integrantes de esa antología participábamos, ¿no? Por 4, 5, y así iban haciéndose los ciclos de lectura. También estuve últimamente en otra lectura en Perú, virtual también. O sea, es la posibilidad que nos permite la virtualidad, ¿no? O sea, conectar desde varios lugares. Generó, ¿no? Que surgió precisamente pues para hacerle frente a la pandemia y que no quede todo en stand-by. Sí. O sea, ya hay un trabajo, vean chicos, ya hay una participación activa de Natalia en eventos de literatura, de poesía. Hay invitaciones que le han hecho llegar, ya la consideran dentro de este marco, ¿no? De poetas locales o nacionales y del sureste también, ¿es correcto? ¿Sí? Quiero creer que sí. Quiero creer que sí. Y bueno, el trabajo, ¿dónde puede ver la gente tu trabajo? ¿No tienes algún blog personal, alguna página o alguna referencia, no? No tengo ningún... Sí, aquí podemos poner los links, Paco, por favor. Nuestro productor se va a encargar de poner aquí y difundir el trabajo, ¿verdad? Sí, pero sí hay links donde he publicado, platicábamos en un principio de que hay en distintas revistas. Entonces voy a hacerle llegar a Faraón los links. Blog personal no tengo, página personal no tengo,
pero pues vamos a ver. Aquí lo ponemos para que lo vean. Los links aquí van a estar, lo podemos subir con el video para que puedan acceder a ellos sin problema. Bien, queremos platicar contigo, Natalia. ¿Cuál es la tendencia de poesía en la actualidad? Fíjate que mientras chateamos y nos comunicamos, platicamos un poquito de esto. Y bueno, pues tenemos la escuela, podemos decirle original, no sé cómo decirle, tradicional. La old school. La old school. La poesía clásica en la que justamente, ¿no? Las personas aprendían poesías larguísimas y lo decían. Y tú me platicabas que eso ha estado cambiando un poco, ¿no? O sea, sí. A lo largo del tiempo ha estado cambiando. ¿Y cuál es la tendencia? Platícanos esta evolución rapidito. Por ahí me decías que ya no se trata tanto de la métrica, por ejemplo, sino de contar una historia, ¿no? Que sea un poquito más así. Platícanos. Sí, la cuestión es que, por ejemplo, ya lo que era el verso alejandrino, el verso blanco, los sonetos, las décimas, las redondillas, los romances, todo esto que eso forma parte de, pues, los versos de arte mayor, y los poemas pues, clásicos. Para no decir de la vieja escuela, clásicos, ya no son como el punto clave de la poesía. ¿En cuestión de qué? En cuestión de forma, en cuestión de la métrica, la rima, los cuartetos, los tercetos, ¿no? La agrupación de párrafos, de versos, perdón, estrofas, ya no va como de esa manera. O sea, ya no es tanto construirlo así, métrico, cuadradito, no, ya no, ¿no? Y qué contraste, ¿no? Porque pese que la poesía actual no va de esa manera, en las escuelas nos siguen enseñando de esa manera. O sea, te siguen diciendo, no, métrica, y tiene que checar que no. Entonces, nosotros salimos de la escuela, o al menos de la educación básica, con una idea errónea de lo que puede ser poesía. Entonces tenemos cierta resistencia y decir, ay no, la poesía me aburre. O sea, la poesía es muy pesada. No. Tiene que ser asimétrica, claro, ¿no? O sea, y además es un lenguaje totalmente distinto al que tenemos, ¿no? O sea, es un lenguaje que está en castellano en algunas ocasiones, o que tiene... ¿qué será? Unas figuras muy ostentosas, o por ejemplo, a la poesía le gustaba ser muy exuberante, ¿no? Claro. Entonces cuando cuando el muchacho lee, no entiende. O sea, no entiende y dice, ¿qué rayos estoy leyendo? No lo entiendo, porque no forma parte de su lenguaje, de su bagaje actual. Eso crea cierto rechazo, o sea, sí, porque sobre todo en secundaria, que es cuando comienzas a tener esta cercanía y en donde estás en este periodo, ¿no? En donde tienes cierto rechazo a todo lo que se te imponga, ahí comienzas a tener el rechazo de, ay, poesía, ¿no? Entonces me llegan a preparatoria y... ay, no, poesía. Ay, ¿por qué vamos a ver esto? Romeo, Julieta. No, sí, claro. O sea, ¿por qué tenemos que ver esto? Es que no lo entiendo, ¿no? Y les entiendo, porque yo tampoco entendía, ¿no? O sea, yo tampoco entendía. Y es que no estoy demeritando, en ningún momento estoy demeritando todo el trabajo de estos grandes escritores, porque... híjole, es un trabajo increíble y súper difícil mantener una métrica y todas estas cuestiones, ¿no? De forma y también de fondo, porque al final también daban un discurso. Sí. Pero ya no es lo que actualmente estamos. Y yo creo que hay que adecuar también estas cuestiones educativas para la poesía contemporánea, ¿no? Para que se pueda... acercar a los chicos, ¿no? Para que puedan acercarse a la poesía y al poema, ¿no? Porque la apreciación, si yo me detengo a ver las nubes, qué bonito, hay una sensación de paz, de tranquilidad, de relajación. Estoy admirando ese momento y ese momento es poético. Es poético. O sea, cuando de repente te das cuenta de que hay algo bonito, incluso en lo más simple, eso es poético. Y lo puedes reflejar a través de una reflexión. Y se puede reflexión. escribir totalmente. Por ejemplo, cuando volteas a ver a la persona que más quieres, y no digamos solamente en un sentido romántico, vamos a decir filial, ¿no? Volteo a ver a mi mamá, volteamos a ver a nuestra mamá y decimos,
esta señora es una fregona. O sea, realmente la admiro porque, y ese momento hasta como escena de caricatura, ¿no? Hasta le ves lucecitas alrededor y... En tu imaginación. Y la admiras, o sea, y es ese amor y esa admiración, eso es poético, ¿no? Y no tiene que ver un poema como, oh, mi mamá, que shalala, bla, bla, bla. O sea, no tiene que ser así, lo puedo decir de una manera muy simple y sigue siendo poético, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto hay que tratar de acercar a los chicos a un lenguaje más sencillo, a elementos más esenciales de la poesía, que ya no sea tan rígido ni la enseñanza ni el aprendizaje, porque al final salen y bien, gracias, ¿no? O sea, lo que tomaron lo volvieron a dejar y siguieron avanzando. No es significativo, ¿no? Claro, y no es indispensable para la vida, ¿no? Que es también un punto importante. Entonces, regresando a la pregunta que hiciste, porque ya me desvié muchísimo, sí. Ahorita estamos más con las cuestiones de fondo, o sea, con el discurso. Y tiene con que el llevar ritmo. Un mensaje, ¿no? Hay algo que decir, o sea, y siempre es así. Si se escribe, es porque hay algo que decir, ¿no? Imagínate, cuando queremos hablar y no tenemos nada que decir, decimos cosas que pueden ser muy absurdas, ¿no? Claro. Pero también hay otra parte que es experimental. Entonces, hay poesía visual, ¿no? Hay poesía que el punto clave puede ser el ritmo o el sonido. Bueno. Entonces, hay varias variantes y hay descubrimientos en torno a la poesía. La poesía ya creció más allá de lo que conocíamos. Claro. ¿No? Pero seguimos enseñando lo poquito que... Y es que de hecho ya era así. Por ejemplo, cuando se habla de vanguardias se limita mucho, porque hablar de vanguardias es muy extenso, ¿no? Y en el periodo que nos implica enseñar las vanguardias, nos limita para todo lo que se pueda decir sobre ellas, porque le damos mucho tiempo o está diseñado para que más tiempo se hable sobre los elementos formales de la poesía y muy poco para estas experimentaciones o para esta búsqueda y para la... Claro, o sea, lo importante es mostrar al chico, bueno, yo creo, al estudiante, que o aquel que se quiera acercar a la poesía, que no solo se trata de admirar a quienes escriben o escribieron, sino también que se den cuenta de que ellos pueden ser estos agentes y que también pueden crear, ¿no? Eso está padre. O sea, este es el pasado de la poesía, este es el presente, señores. ¿Qué quieres hacer tú? ¿No? O sea, así debería de ser, ¿no? Y lo puedes hacer. Y lo puedes hacer. Eso es lo importante, es que puedes hacerlo y puedes elegir de toda esta gama el que más te guste para hacerlo. Y puedes probar uno, ¿no? Para poder intentar. Y ahora que tú tienes, justamente, mira, la vida te llevó a tener 2 carreras complementarias que actualmente estás aplicando y que ciertamente te dan una visión más completa de lo que debería enseñarse acerca de. Justamente por eso, ¿no? Comunicación, un poco de literatura y ahora la docencia, la parte de la maestría en educación, te permite hacer este análisis profundo y decir, oye, la estamos regando a nivel programa, porque es sobre eso, porque nos dan un programa, ¿no? Tienes que dar esto, tantos exámenes, lo sabemos todos, el sistema así está diseñado, y no te permite crear, ¿no? ¿Por qué esto? Yo quiero dar esto. Te limita realmente. Yo quiero dar esto ya no sirve, o ya no es actual, o sea, no es atractivo para el chico, ¿no? Fíjate que tuve la oportunidad, yo estoy en un sistema de media superior que se llama telebachillerato comunitario, que es muy similar a la telesecundaria, muy similar en cuanto a cuestiones didácticas, porque en cuestiones materiales hay mucho que tengo que decir respecto a ello. Pero bueno, ese sería otro tema y otra plática, ¿no? Otro podcast. Pero sí, o sea, tuve la fortuna de participar en el diseño de los programas modulares. Wow. Entonces, esto que te acabo de mencionar, o sea, también es algo que pude decir ahí, o sea, decir Dirección General de Bachillerato, o sea, a quien les mando un saludo y todo mi cariño. Sí es importante esto, pero no vamos a darle tanto. O sea, no vamos a darle tanto tiempo. O sea, del tiempo que nos decían, en este tiempo van a abarcar acá, o sea, yo propongo que lo disminuyamos y vamos a las vanguardias, ¿no? Tuve un coordinador de esa área que dijo,
estoy de acuerdo, ¿no? Egresado de filosofía de la UNAM, y dijo, claro, estoy de acuerdo, o sea, tienes toda la razón porque, pues, estamos viendo que al final tengan un aprendizaje para la vida, ¿no? Entonces, en el sistema del telebachillerato así se ha diseñado, para no darle tanto a las cuestiones que ya habíamos platicado. Excelente. Y dar un poquito más de tiempo para la creación. De hecho, el módulo quedó como producción y apreciación literaria, ¿no? Tuviste la oportunidad de generar un cambio, Natalia. Increíble. Y me gusta, o sea, el proceso del diseño del programa también es algo que me gusta mucho. ¿Te apasiona? Sí, sí. Y pues es una fortuna porque he tenido la oportunidad de participar en algo que impacta de manera nacional, ¿no? Y directa en tu área, ¿no? Sí, y que al final es muy egoísta decirlo, pero me satisface más al momento de dar clases. Por supuesto, sí. Ves ese cambio reflejado y dices, aquí está, ¿no? Mi legado a la enseñanza de la... Y siento que los muchachos lo pueden apreciar más, o sea, aprecian más el hecho de decir, otra vez voy a leer a fulanito de tal que no entiendo nada, a poder decir, entendí este poema. O sea, lo entendí, fue fácil de leer, fue fácil de reconocer. Y podemos analizar mejor un poema que esté más cercano a ellos, claro, ¿no? Y te van a decir, dame más, quiero más. Solitos lo buscan, ¿sí? O sea, solitos se acercan a eso. Padrísimo, qué padre. Vean nada más el trabajo de Natalia, que trasciende más allá de no solo generar textos, sino a través de la docencia también, señores. Es esta mezcla de rompiendo esquemas total. De veras que estamos fascinados. Vamos a pasar a la última pregunta, Nati. ¿Qué le dirías, Natalia, a esos jóvenes que como tú, como yo, como todos, están buscando un camino hacia la literatura, a la poesía? ¿Tú cómo descubriste, por ejemplo, ese taller que te salías de clases? Platícale las opciones. Creo que no se da la difusión suficiente. Estoy plenamente seguro. El chico no sabe que hay esos espacios. Tú los encontraste hasta de forma virtual, chicos. Hasta de forma virtual se puede hacer. No tienes que irte a ningún lado. La gente dice que tengo que gastar, tengo que moverme. No. A ver, platícanos. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que tienen interés en la poesía y literatura, en cualquiera de los dos? Lo principal, lo más importante es que no decaiga el interés. O sea, lo importante es que si hay un interés, hay que mantenerlo. Okay. Y no Ser perseverante, ¿no? Y no hay que cansarse, claro, la perseverancia es importante. Y hacerlo, aunque uno se equivoque, hacerlo. Uh-huh. Porque al final, ¿cómo sabes que te equivocaste? Uh-huh. ¿No? O sea, hay un camino más allá para saber, esto que hice estaba mal o no estaba mal. En el camino de la literatura, nada está mal, realmente. Cuando ya estudiamos las formas y etcétera, buscamos otra manera, pero en un principio no está mal. Y el acercamiento, el primer acercamiento a todo siempre es importante, ¿no? Por ejemplo, el futbolista cuando tiene una pelota en la mano y empieza a patear un balón, hay un primer acercamiento que no tiene que dejar solo porque no sabe patear bien el balón, ¿no? Entonces yo creo que ser perseverantes, ser persistentes, mantener el interés, hacer una búsqueda, porque es importante también búsqueda. O sea, a veces las cosas no te llegan a ti. Si te llegan a ti, qué fortuna, ¿no? Pero no siempre les tienen que llegar a uno. Uno tiene que buscar y hacer esas oportunidades. Entonces... Por ejemplo, ¿cuáles son los fondos? ¿Cuáles son las instituciones que nos pueden apoyar? Sí, hay muchas... hay becas uh-huh. y hay incentivos. Y hay concursos incluso, ¿no? Y que te dejan monetariamente un apoyo, un estímulo. ¿Alguno, por ejemplo? Para poder, pues, aquí en Campeche, el usual o común es el PECDA, ¿no? PECDA, que es estímulo para la creación. Ahorita creo que son 6 meses que te dan para poder realizar un proyecto. Claro, antes de otorgarte el estímulo o el financiamiento, tienes que meter un proyecto, hay un proceso de selección, son creo que del FONCA, personas que han tenido becas en otras ocasiones, los que son jurado y entonces dictaminan si es viable, ¿no? Si no, claro, ¿no?
o qué tan bien diseñado esté, ¿no? Claro. Porque la metodología también es importante. No puedes decir, voy a hacer un libro precioso, pero si no sabes cómo hacerlo, pues tampoco es tan viable, y mucho menos en un tiempo tan limitado. Uh-huh. Entonces, ese creo que es el más inmediato en el estado. Uh-huh. Está el FONCA, que es como el PECDA, pero más grande y con un tiempo más prolongado. Hay muchos concursos. Aquí en Campeche está el de los Juegos Florales, está el Ramón Iván Suárez Camal, que es de Calquiní, o sea, esos son los más cercanos. La Secretaría de Cultura estuvo realizando uno de poesía joven. Okay. Y luego antologaba a los participantes seleccionados, ¿no? O sea, el primer, segundo lugar y los escritores seleccionados, ¿no? Entre otras cosas. Está también el proyecto de Escuela de Escritores Campechanos, que por cuestiones de virtualidad se detuvo un poco, o sea, sí se intentó hacer de manera virtual, pero vieras que no sé si fue la difusión muy corta o el interés muy pequeño, entonces... Ok. No. Dejémoslo ahí. Ahí. Y por cuestiones, ¿no? También de que lo hacíamos en bibliotecas y ahorita están cerradas. Bueno, ya no sé si han abierto, pero lo último que supe es que seguían cerradas. Sí. Entonces, falta de espacio, etcétera. Claro, nos limita un poquito la pandemia, ¿no? Claro. Y ahorita mientras pues se vuelve a agarrar el aire, ¿no? De ir, yo creo que se va a reactivar. Sí. A ver si lo puedo compartir contigo para que lo compartas con tu comunidad. Sí. Pero ahí hay acercamientos, ¿no? A la literatura. Hay también cursos en línea, talleres en línea, etcétera. Sí, o sea, hay que buscar, ¿no? Hay que buscar las herramientas, chicos. El interés no debe de caer. Ya conocimos un poquito del mundo de la poesía actual. Padrísima esta plática, nos abre un panorama, señores, porque nos quedamos con las ideas clásicas, ¿no? De todo en general. Hay muchos paradigmas que ahí se quedan, ¿no? Y hasta que alguien no nos rompe, fíjate, o no nos aclara, o no nos platica, igual y no nos damos cuenta, lo dejamos pasar. Ahí está, señores, la oferta, la cuestión, el que le interese realmente la poesía, que sea genuino, es importante, dijo Natalia, debe estar el interés, debe ser genuino, ¿no? Lo que a ella le llevó a crecer es que de verdad lo tenías y lo buscaste, hiciste lo que tenías que hacer. Que se mantenga y busquen alternativas. Ya vieron que hay fondos, hay becas, hay estímulos. ¿Ok? Ahí está. El mundo de la poesía es algo más que aquellas métricas clásicas. Hay un mundo allá afuera. Hay una cuestión hay una evolución, hay una vanguardia al respecto. Y bueno, Nati, de verdad un honor tenerte en el podcast. Muchas gracias a ti por la invitación. Estás haciendo muchísimo por esos chicos de prepa, de licenciatura, que están cambiando su perspectiva seguramente. Estoy seguro que tú como docente les estás llenando de muchas ideas revolucionarias, ¿no? Y sobre todo, pensamiento crítico, ¿no? Que nos hace muchísima falta y que nosotros jugábamos en la carrera a hacerlo. Buenísima esa anécdota, ¿verdad? Sí. Nos juntábamos a criticar constructivamente muchas cosas, ¿verdad? Ay, no, sí, la verdad. Si lo dijéramos, sí, seguramente ahorita nos sacan de todos lados. Sí, nos sacarían de todos lados, pero eso eran... Estaba padre, ¿no? Ese juego que teníamos, ¿no? Sí, de hecho, la manera en que nos conocimos, Fara y yo, fue precisamente criticando en un evento. Sí. O sea, nos invitaron al evento, ahí nos conocimos y nos tocó sentarnos juntos. Comenzamos a criticar. Qué horror, de verdad. Ay, no, qué horrible, pero pues bueno... Y éramos muy sarcásticos. Sí, claro. O sea, el sarcasmo era la base de todo. Sí, totalmente. Y ahí surgió esta gran amistad y para mí un honor tenerla. Qué bueno que la conozcan, chicos. Denle like, compartan el trabajo de Natalia. Acérquense a la poesía. Si alguien quiere, no sé, a lo mejor una entrevista o contactarte como maestra de poesía también se puede, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Ahí vamos a dejarle los números, los datos que ella nos deje publicar, ¿verdad? Porque todo es privado. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros en Rompiendo el Hielo con Natalia el día de hoy. Y esto fue Rompiendo el Hielo. Sí, recuerden, muchachos, maestros disruptivos, que si quieren resultados diferentes, tienen que hacer cosas distintas. Hasta la vista.